Hoy nos toca hablar de un personaje que fue grande, fue un gran personaje, pero la verdad es que ya se podía haber quedado en su casa, ¿para qué nos vamos a engañar? Abderramán I, lo peor que podía pasarnos. Vamos a ver, corría el año, como dice el otro, 756, 756. Es el último año del reinado de Alfonso I el Católico, y corría ese año cuando en Al-Ándalus, en la España sometida al Islam, pasó, ya digo, lo peor que podía pasarnos. ¿Qué fue? Pues que apareció un musulmán con visión de Estado y más aún con voluntad para ponerse a la cabeza de todo aquello, disolver el caos que era la España musulmana y convertirlo en orden. Ese alguien fue Abderramán I. Con él va a nacer el Emirato Independiente de Córdoba y la historia de España cambiará. Vamos a recordar someramente cómo estaban las cosas. Después de la invasión mora en 711, la mayor parte de la península se había sometido al Islam, entre otras cosas por la rendición pactada de la vieja élite goda. Los musulmanes convierten las tierras ibéricas en una provincia dependiente del califa de Damasco. A la cabeza del territorio conquistado se coloca un valí o emir. Los moros sitúan su capital en Córdoba, aunque con fuerte dependencia de Ifriquilla, en Túnez. Pero los musulmanes que han entrado aquí, no muchos, se cree que unos 60.000 en todo el siglo VIII, para que usted se haga una idea, visigodos entraron 400.000, es decir, que eran pocos, traen consigo, digo, estos musulmanes que entran, el germen de una guerra civil, o en realidad de varias superpuestas. Vamos a ver, árabes, bereberes y sirios, y entre los árabes, yemeníes y caisíes, o sea, una cosa importante de tamaño carajal. Esta era la composición de las fuerzas invasoras. Se detestan a muerte, mantienen querellas permanentes. Los árabes se consideran con derecho a ser la minoría dirigente y se instalan en las ciudades. Los bereberes quedan marginados en las zonas rurales y además han de sufrir, que esto es lo que no tragaban, que los árabes les carguen con impuestos, como si no fueran musulmanes, porque para los musulmanes pagaban impuestos los que no eran musulmanes, los que sí no pagaban. Bien, ¿qué pasa? Pues que los bereberes se rebelan. Entonces aparecen los sirios, que da la impresión de que van a apoyar a uno de los bandos, el árabe, pero terminan volviéndose también contra él. No eran disputas civilizadas, es decir, el emir Abd al-Malik, que fue el que llamó a los sirios para que le ayudaran, y acabó destituido por los sirios, a este le asesinaron los propios sirios crucificándole entre un perro y un cerdo, gente delicada. Bueno, así la década del 740 verá un largo y sangriento conflicto dentro del bando musulmán. Mientras eso pasaba en la España mora, las cosas se ponían aún más negras en Damasco, la metrópoli del Imperio musulmán. Las distintas familias que reclaman la herencia de Mahoma, y por tanto el título de califa, han entrado en guerra entre sí. La dinastía reinante, que es la de los omeyas, se ve acosada por rivales de todas partes. Los líderes de las revueltas son los alíes o chiíes, los clanes seguidores de Alí, primo y yerno del profeta. Los alíes prenden la mecha en Persia y acusan a los omeyas de no ser suficientemente religiosos y de no islamizar bastante los territorios conquistados. Encabeza a los alíes el caudillo Abu al-Abbas, y por este Abbas se llama abasíes o abasidas a esta familia. No es una revuelta palaciega, sino una auténtica guerra civil. Finalmente los abasidas derrotan a los omeyas en el Gran Zab, en Irak, y estamos en el 25 de enero del año 750 de la era cristiana. Los abasidas se hacen con el califato. ¿Asunto resuelto? Pues no. No, porque los nuevos dueños de Damasco están dispuestos a extinguir hasta el último vestigio de los omeyas. Los abasidas convocan a los omeyas a un encuentro, con banquete incluido, en Abu Futrus, en Palestina. Supuestamente se trata de hablar de paz, herencias, quizás amnistía para los derrotados, quítame ya esas pajas, esas cosas que ya saben ustedes. Bueno, toda la familia omeya acude allí, pero en un cierto momento del banquete, Abu al-Abbas, el nuevo califa, hace un gesto a su guardia. Cimitarras y cuchillos desnudos se abalanzan sobre los omeyas. Todos son pasados por las armas. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, sin distinción. Que ningún omeya quede con vida había sido la consigna, y eso fue la matanza de Abu Futrus. Así se consolidó el poder abasida. Pero los asesinos no completaron su trabajo. Habían dejado a alguien vivo. Alguien había quedado con vida, en efecto, el joven príncipe Abderramán y su hermano Yahya. Sus cuerpos no estaban entre los cadáveres, milagrosamente habían logrado escapar. Al joven Abderramán, unos 20 años en aquel momento,
Le espera un largo periplo de 5 años. Primero se dirige a Damasco, donde se confunde con los miles de fugitivos que escapan de la furia abasida. Su cabeza está puesta a precio. Los enemigos logran localizar a su hermano Yahya y le dan muerte. Pero Abderramán, en fuga permanente, busca cobijo en Palestina, después entre las tribus beduinas del desierto, luego pasa al norte de África. Siempre perseguido, termina en Mauritania, entre la tribu de los bereberes Nafza, que era el pueblo de su madre. De Abderramán hay que decir que no carecía de carisma, es decir, el tío era un líder nato. Además era un tipo singular, alto, rubio, espigado y tal, no parecía realmente un árabe. Era nieto del 10º califa Omeya, era hijo de un príncipe y de una concubina berebere, esta es la que se refería antes, Almudena. Había nacido en un monasterio de Damasco, cerca de un monasterio. Y un tío abuelo suyo, de nombre Maslama, le había profetizado que restablecería el esplendor de los Omeya. Al parecer, varios centenares de partidarios de los Omeyas le habían seguido en su fuga o se habían unido a él después, esto no lo sabemos con claridad. Abderramán soñaba con establecer en el norte de África un territorio propio para los derrotados omeyas. Pero claro, el norte de África, desde el Atlántico hasta Egipto, estaba roto en innumerables facciones. ¿Por qué? Pues porque cada gobernador, o valí o emir, trataba de marcar su propia zona de poder y ninguno quería aceptar la hegemonía de un omeya. Errante, Abderramán termina en Ceuta y allí le cuentan que en Elvira, que estaba en Granada, hay amigos de los Omeya dispuestos a seguirle. El príncipe le dice que esta es la mía, desembarca en Nerja, en Málaga, en septiembre del 755 y pronto consigue reunir, solo por su prestigio, por su apellido, un ejército notable con yemeníes, sirios y bereberes. En Córdoba hay un gobernador oficial, digamos, Yusuf al-Firi, pero sabe que no va a poder hacer gran cosa contra nada menos que un descendiente directo de los Omeya. Primero este Yusuf al-Firi va a intentar negociar, después hablarán las armas. Finalmente Abderramán derrota al gobernador y entra triunfante en Córdoba. Era la primavera del año 756. Dicen que lo primero que hizo Abderramán fue liberar a una esclava visigoda, conversa al Islam y desposarla. De ella nacería su heredero, Hisham I. También plantó una palmera de la cual, dice la tradición, descienden todas las palmeras de España. Pero seguramente lo primero que hizo no fue nada de eso, sino tratar de poner un poco de orden en el inmenso caos de Al-Ándalus. A tal fin definió con claridad cuál era exactamente su estatuto: emir independiente, es decir, el nuevo emirato se erigía en poder propio, sin dependencia política ni administrativa de Damasco, pero reconocía la autoridad espiritual del califa, y por eso Abderramán no se proclamó califa, sino solo emir. Después le tocó la parte más áspera del programa: aniquilar cualquier resistencia de los antiguos dueños de Al-Ándalus, que evidentemente no iban a dejarse dominar con facilidad. Fueron largas y feroces las guerras que las gentes de Abderramán libraron contra sus rivales musulmanes. Durante 32 años prácticamente no hubo descanso. Después de derrotar y ejecutar al viejo emir, Yusuf al-Firi, Abderramán tuvo que enfrentarse a los hijos de este al-Firi, a los partidarios de los abasidas, que recordemos era la dinastía reinante en Damasco, a los rebeldes bereberes. Abderramán va a ser inflexible. Por ejemplo, a los líderes del partido abasida en España hizo algo tan notable como cortarles las cabezas, envolverlas en sal y alcanfor y mandárselas al califa de Damasco para que supieran a qué atenerse. El emir independiente de Córdoba organizó su territorio con el claro propósito de convertirlo en un estado puramente musulmán. Habían pasado ya más de 40 años desde la invasión. Era hora, debió de pensar Abderramán, de acabar con todas aquellas componendas con las estructuras de la vieja Hispania goda. Los abasidas habían acusado a los omeyas de no islamizar suficientemente los territorios conquistados. Ojo, por cierto, a este argumento, porque desde ahora y durante siglos todas las grandes conmociones políticas en el Islam español vendrán de la mano de sectores cada vez más fundamentalistas, que conquistarán el poder acusando a sus predecesores de no haber islamizado bastante. El caso es que Abderramán, el único omeya con poder territorial, iba a demostrar a los nuevos amos de Damasco que era capaz de islamizar y a fondo. Y para que nadie lo dudara, utilizó la vieja basílica hispano-goda de Córdoba, San Vicente, ya profanada por los moros, para construir sobre ella una mezquita que sería el monumento mayor de la España musulmana. La mezquita de Córdoba, efectivamente, que fue basílica goda antes que mezquita. En fin, Abderramán dividió el territorio en 7 provincias. Al frente de cada una de ellas puso a un gobernador.
de su absoluta confianza, creó un aparato judicial propio para aplicar la ley islámica, la Sharia, y estableció un consejo coránico. A los musulmanes de origen y a los muladíes, que es como se llamaban a los cristianos conversos al Islam, los privilegió. A los judíos también, por cierto. Y a los mozárabes, es decir, a los que querían seguir siendo cristianos, les hizo pagar un impuesto extraordinario por permanecer en sus tierras. Abderramán se proclamó príncipe de los creyentes, acuñó moneda propia. Luego vendrán los choques con los asturianos y con los francos, y no siempre les saldrán las cosas bien. Cuando envíe a su hijo Aumar al frente de una expedición contra los cristianos de Asturias, los cristianos de Asturias derrotarán a la hueste mora y apresarán y darán muerte al hijo de Abderramán. El paisaje general iba a seguir siendo el de la guerra, tanto interna como frente a enemigos exteriores. Pero eso sí, en Al-Ándalus ya había un solo poder. La figura de este caballero, Abderramán, alto, rubio, barbilampiño, según nos lo pintan las crónicas moras, como Peter O'Toole en Lawrence de Arabia, pero tuerto. Iba a acompañarnos durante casi el resto del siglo VIII. Enérgico, astuto, devoto, supo ser el caudillo que el Islam español necesitaba. De no ser por él, lo más probable es que a la altura del 750 Al-Ándalus se hubiera descompuesto, pero no. Al-Ándalus sobrevivió y lo hizo como entidad política independiente. El destino no iba a ahorrarle los sinsabores de las intrigas palaciegas, pero el emirato sobrevivió a las conspiraciones. Abderramán murió en el año 788. Dejó 11 varones y 9 hembras, que no está mal. Escogió como sucesor a su hijo Hisham, el retoño de la goda conversa, ¿se acuerda? Porque decía que era el que más se le parecía, pero no, que tenía un buen autoconcepto, vamos. La dinastía omeya quedaba, en fin, asegurada en España. Y duraría 2 siglos y medio más, pronto erigida en califato independiente. Por eso empezábamos diciendo que la llegada de Abderramán fue lo peor que podía pasarnos. Lo seguiremos viendo en los próximos programas.